Buenas, hoy les vamos a hablar sobre la hemoglobinuria paroxística nocturna y mi grupo está conformado por María Camila Ortiz, Carol Villarreal y Andreina Alvear. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad muy infrecuente con una incidencia aproximada de 1 a 5 casos por millón de habitantes. Se caracteriza principalmente porque genera una hemólisis intravascular, trombosis y pancitopenia en grado variable. También es conocida como síndrome de Marchiafava-Michelli y es una enfermedad rara en la que los glóbulos rojos se van a descomponer debido a un defecto en su membrana que da lugar a una anemia hemolítica crónica. Esta enfermedad se puede ver alterada por el esfuerzo físico, medicamentos, infecciones, estrés, vacunaciones y altas ingestas de ácido acetil salicílico. Se dice que tiene un carácter paroxístico y nocturno porque se manifiesta en forma de crisis generalmente durante la noche y se caracteriza por la presencia de hemoglobina en la sangre debido a la lisis de los glóbulos rojos. Cuando hablamos de carácter nocturno, se quiere decir que hay un aumento de hemólisis durante el sueño. ¿Por qué? Por la acidificación del suero asociado a problemas de la función respiratoria. En cuanto a la etiología de la enfermedad, podemos decir que se genera una proliferación de células progenitoras hematopoyéticas que tienen una mutación en el gen PIK-A que va a estar situado en el brazo corto del cromosoma X. Este sintetiza una proteína que es llamado glucosilfosfatidininositol. Se conoce como GPI. El GPI sirve de tallo o puente de anclaje de varias proteínas, entre ellas la CD55 y la CD59. Sirve de anclaje a la superficie de la célula y la protege contra la destrucción por parte del sistema de complemento. La ausencia de estos tallos GPI va a hacer que la célula sea anormalmente susceptible a la lisis que genera el complemento. El trastorno de estos glóbulos rojos ocurre a nivel de las células pluripotenciales, por lo que es muy común ver afectadas a otras líneas celulares sanguíneas como plaquetas y leucocitos. Una parte de las células sanguíneas van a ser deficientes de todas las proteínas que estén ligadas al GPI. La ausencia de estas proteínas en la hemoglobina paroxística nocturna va a explicar algunos de los síntomas clínicos de la enfermedad, como la hemólisis intravascular mediada por el complemento, la trombosis venosa y el déficit de la hematopoiesis. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, podemos observar que es una mutación del gen PIK-A y que esto va a generar una ausencia en la síntesis de GPI, que ésta sirve de tallo o puente de anclaje de algunas proteínas a la superficie de la célula. Las proteínas que son deficitarias en hemoglobina paroxística nocturna, entre estas tenemos a las proteínas inhibidoras de la actividad del complemento, como el factor acelerador de la degradación del complemento, que se llama DAF o CD55. Este se caracteriza por ser el inhibidor de la lisis de membrana. También tenemos otra proteína que es la MIR-L o CD59, cuya ausencia es la que principalmente genera la hemólisis. Bueno, en cuanto a la proteína DAF, podemos decir que ella se caracteriza por destruir la convertasa de C3 y esto hace que C3 no se pueda escindir en C3A y C3B, lo que limita la acción del complemento. En cuanto a MIR-L, ella lo que hace es que impide que se forme el complejo de ataque a la membrana celular. Eso quiere decir que impide que llegue C6, C7, C8 y C9 y así dificulta la formación del poro, por lo tanto no se puede dar una lisis del glóbulo rojo. Bueno, las células de los pacientes con hemoglobina paroxística nocturna no tienen DAF ni MIR-L porque les falta su anclaje glicolipídico. Como consecuencia, sus células son muy sensibles a la acción lítica del complemento. También se inhiben importantes moléculas inmunológicas como el CD14, que es el encargado de la unión, el CD16, que es un receptor de la porción Fc, y el CD58 unido a la molécula LFA3. En la hemoglobina paroxística nocturna también hay un serio déficit de enzimas como la acetilcolinesterasa, la ADP-ribosiltransferasa, la glicoforina A, que es el sitio de unión para C3b. En cuanto a la incidencia de la enfermedad, podemos decir que la hemoglobina paroxística nocturna es aproximadamente de un caso en 1000 y puede darse en los dos sexos, pero aparece en las mujeres con mayor frecuencia. La enfermedad puede afectar a personas de cualquier edad
y el diagnóstico se realiza generalmente entre la tercera y quinta década de la vida, pero también se observan niños, adolescentes y ancianos. Se describe con mayor frecuencia en algunos países asiáticos como Tailandia, Japón y en el Lejano Oriente. La mayoría de los individuos afectados sobreviven más de 10 años después del diagnóstico. En cuanto a los síntomas de la hemoglobina paroxística nocturna, tenemos el dolor abdominal intenso. Este se genera porque la trombosis afecta a la vena suprahepática, a la vena porta y a las venas mesentéricas, provocando un dolor abdominal intenso. También tenemos dolor de espalda, dolor de cabeza, orina de color oscuro, que también es reconocida como hemosidenuria, y esta se diagnostica a través de la tinción de Pearls. También hay dificultades respiratorias, tendencia a sangrado y formación de hematomas y la formación de coágulos de sangre. La trombosis está dada por la hemólisis intravascular que se genera y así va a quedar la hemoglobina libre que va a ir directamente al plasma y va a atrapar y a consumir óxido nítrico, causando vasoconstricción periférica, produciendo la liberación de radicales libres, generando un daño endotelial. Las plaquetas se van a activar y generarán microvesículas que van a exponer las partes internas de la membrana celular, activando el sistema de coagulación, lo que genera la formación del trombo. Otro tipo sería la formación de C5 y C5b. Esta va a activar los neutrófilos y los fagocitos, que van a generar un aumento en la elastasa, la cual va a generar un aumento en la C5a, que va a favorecer la trombosis y la inflamación. Otras de las manifestaciones clínicas son las citopenias, que es la disminución de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y puede generar una aplasia medular. Existe una estrecha relación entre la hemoglobina paroxística nocturna y la aplasia medular. También se dice que más de la mitad de los pacientes con hemoglobina paroxística nocturna desarrollan cierto grado de insuficiencia renal que suele ser progresiva y requiere de diálisis. La fuga de óxido nítrico secundaria a la hemoglobinemia crónica ocasiona disfagia, espasmos esofágicos, disfunción eréctil y dolor abdominal. En cuanto a los datos de laboratorio, podemos encontrar la hemoglobina disminuida, leucopenia, trombocitopenia y hiperbilirrubinemia. También se puede encontrar la lactato deshidrogenasa aumentada y una hemoglobinuria. En cuanto al diagnóstico diferencial, se debe realizar un diagnóstico diferencial con la anemia hemolítica autoinmune. Entonces, ellas tienen algunas diferencias en sus datos de laboratorio, entre otros. Entonces, la hemoglobina paroxística nocturna se caracteriza, como ya se había dicho, por hemoglobina disminuida, leucopenia, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia, lactato deshidrogenasa aumentada y hemoglobinuria. También sabemos que esta va a afectar órganos muy importantes como pulmón, riñón, cerebro y aumenta el riesgo de trombosis en el cuerpo. Se dice que la mayoría de los pacientes que padecen hemoglobinuria paroxística nocturna mueren en su mayoría por la trombosis generada. En cuanto a la anemia autoinmune, ella se caracteriza por tener una anemia normocítica o normocrómica de leve a moderada. Tiene reticulocitosis aumentados y en su frotis de sangre periférica podemos observar policromasia, esferocitosis, pilas de monedas o fenómeno de Rouleaux y en algunas ocasiones eritroblastos. La médula ósea va a sufrir una hiperplasia eritroide, también genera hiperbilirrubinemia y hemoglobinuria. En cuanto a la lactato deshidrogenasa, esta se va a ver aumentada ya que se encuentra dentro del glóbulo rojo y al generarse la lisis del glóbulo rojo, ella queda libre. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, contamos con una prueba de acidificación del suero o test de Ham y la prueba de sucrosa. Actualmente se realiza la citometría de flujo de alta sensibilidad utilizando un anticuerpo monoclonal que va a estar dirigido a las proteínas ancladas por GPI en hematíes, como CD55 y CD59. Para hacer un diagnóstico claro, se debe haber un déficit de al menos 2 proteínas ancladas a GPI en al menos 2 poblaciones celular distintas. También tenemos otra prueba que recibe el nombre de FLAIR. Esta prueba se caracteriza por tener una protoxina de aderomonas hidrófila que está inactiva y tiene alta afinidad por los anclajes de GPI en leucocitos y diferentes poblaciones. Ella caracteriza a las células de hemoglobina paroxística nocturna en 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1
genera una expresión normal de proteínas GPI. El tipo 2 tiene una deficiencia parcial de las proteínas GPI y el tipo 3 tiene una ausencia completa de proteínas GPI. Además de realizar esta prueba, se debe realizar un estudio del metabolismo de hierro para determinar el grado de afectación sistémica que está generando la enfermedad. En cuanto al tratamiento de la hemoglobina paroxística nocturna, encontramos la transfusión de componentes sanguíneos para controlar la trombocitopenia. También la utilización de esteroides y otros fármacos que van a inhibir al sistema inmunitario y así pues pueden ayudar a disminuir la lisis de los glóbulos rojos. También contamos con otro tratamiento que son los anticoagulantes que van a ser necesarios para prevenir la formación de coágulos o trombos. Otro nuevo tratamiento que se está empleando es el eculizumab, que es un nuevo agente, que es un anticuerpo monoclonal que está indicado en el tratamiento de la hemoglobina paroxística nocturna y actúa inhibiendo selectivamente la proteína del complemento C5 humano. Además, impide la formación del complejo terminal del complemento, que obviamente es el causante de la formación de canales o poros que van a realizar la lisis del eritrocito.